Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este miércoles 20 de agosto. Y tenemos el libro de los Jueces, capítulo 9, del 6 al 15. En aquellos días, los de Siquén y todos los del terraplén se reunieron para proclamar rey a Abimelech junto a la encina de Siquén. En cuanto se enteró, Jotam fue y en pie sobre la cumbre del monte Garitzín les gritó a voz en cuello: «Óiganme, vecinos de Siquén, así Dios les escuche». Una vez fueron los árboles a elegirse rey y dijeron al olivo: «Sé nuestro rey». Pero dijo el olivo: «Y voy a dejar mi aceite con el que engordan dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles». Entonces dijeron a la higuera: «Ven a ser nuestro rey». Pero dijo la higuera: «Y voy a dejar mi dulce fruto y sabroso para ir a mecerme sobre los árboles». Entonces dijeron a la vid: «Ven a ser nuestro rey». Y voy a dejar mi mosto que alegra a dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles. Entonces dijeron a la zarza: «Ven a ser nuestro rey». Y les dijo la zarza: «Si de veras quieren ungirme rey, vengan, cobíjense bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano». Queridos amigos, qué interesante esta palabra del Señor. Aquí tenemos uno de los elementos esenciales del trípode de toda la Biblia: la tierra, la descendencia y la monarquía. Pero ¿qué significa, queridos amigos, este rey que queremos elegir? ¿Qué significa este concepto teológico de monarquía? UPA dice organización. Organizarse, ya estamos dentro de la tierra prometida. Libro de los Jueces. Tenemos que organizarnos. Y van para elegir al rey. 3 árboles muy interesantes y de los mejores que tienen en esa tierra seca y árida de Israel. Primero, entonces, le dicen al olivo. Pero como el olivo sabe muy bien lo que vale, dice: y entonces vuelven ahora y le dicen nada más y nada menos que a la higuera, el fruto sabroso. Y lo mismo también les dice: voy a perder todo lo que yo soy, mi propia dignidad. Hay que para hacer un títere en medio de ustedes. No me voy a ir a mecer entre los árboles. Y luego le preguntan, dice también, a la vid, otro de los frutos exquisitos y maravillosos. Y cada uno dice: esta es mi cualidad. Si andamos ahí, títere. Y por último, queridos amigos, y aquí está justamente la ironía de esta narración, fueron a decirle a la zarza, y entonces la zarza evidentemente le dice: ¿en serio? Si gusta y temo de la belleza, pero ni que ve más ganea. Anga penda pella pues la se hoy, allá pues apm apen la belleza. Entonces ya escata la bandidaje, ya pues la ñandella ya posea. Y entonces es así como dice: bajo mi sombra vengan a cobijarse, y si no, que salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Es lo que sucede, queridos amigos. Esta parábola, este cuento tan interesante, que si hoy se realiza en medio de nosotros, es justamente porque la palabra de Dios es eficaz y nos hace entender muchísimo. Y ayer se apague y vamos a hacer lo que el Señor quiere. Elijamos a aquellos que verdaderamente nos van a ayudar para que el pueblo, para que la nación, para que nuestra familia, nuestra iglesia pueda crecer siempre de acuerdo a los valores de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre nuestra nación, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.